Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Gusto verlos nuevamente, a todos los que están viendo y escuchando esta clase dominical, sobre todo en estos días en los cuales pues estamos aquí encerrados debido a la epidemia o a pandemia. Y bueno, estamos aprovechando, estudiando la palabra, orando, etcétera, y pues siguiendo las recomendaciones de nuestros líderes, de las autoridades para controlar eso, sobre todo nosotros los de la tercera y cuarta edad en la que ya estamos. Dicen que ya hicieron una cuarta de 80 para arriba. Bien, vamos a empezar ahora. Esta es la primera clase sobre un tema nuevo. Ya terminamos el tema de la iglesia y ahora vamos a ver un tema que se llama la Pascua. Vamos a estar todos listos con nuestras Biblias para consultar la Biblia. La idea es que no les hable yo ni ningún concepto humano, sino que sea la palabra la que nos vaya explicando todo el tema que vamos a estar estudiando ahorita. Pueden tener su Biblia en su mano, ya sea en libro, ya sea electrónica, y vamos a estar al pendiente. Entonces la palabra Pascua quiere decir pasar por alto. Pasar por alto. Se usa en nuestro lenguaje actual cuando alguien ofende a alguien, le hace algún daño y dice lo pasó por alto. ¿Sí? Quiere decir no lo tomó en cuenta, lo perdonó, lo olvidó, lo pasó por alto. En inglés se escribe muy bien, la palabra se entiende más claro porque es pass over, que es pasar por alto. Y básicamente viene de los acontecimientos que nos relata la Escritura en el Antiguo Testamento. En el Éxodo, el pueblo de Israel que estaba en Egipto, que cuando llegó a Egipto llegó en muy buena posición porque José, uno de los 12 hijos de Israel, de Jacob, pues era el segundo del faraón y eran muy favorecidos, pero después de 430 años habían ya cambiado las cosas, ya eran otros reyes, otros faraones, y el pueblo estaba prácticamente en esclavitud y abusado por faraón. Y el Señor llama a Moisés y lo envía para ser usado en la liberación del pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, bajo ese concepto se da este hecho que se le llama la Pascua. Pasar por alto. Habían estado sucediendo una serie de plagas para obligar a Faraón a dejar salir a su pueblo, pero venía ya una plaga muy fuerte, la final. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra. Ahí los que estamos listos ahí con la Biblia, vamos a buscar primeramente en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 5 versículo 7, hace referencia precisamente a la Pascua. Recordemos que Pablo pues era un fariseo judío, muy preparado, capacitado, dice la Biblia, bajo los pies de Gamaliel, un maestro de los fariseos. Entonces él conocía perfectamente el Antiguo Testamento, y muchos consideran a Pablo como el eslabón perdido, el que ligó el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Muchos creían que el cristianismo en su tiempo era una nueva religión, y Pablo dice no, es el mismo Dios manifestándose ahora en carne, y por eso nuestra Biblia habla del Nuevo Testamento
todos los libros sagrados de los judíos, más el Nuevo Testamento, el canon del Nuevo Testamento de los apóstoles y de los evangelistas. Entonces ahí en 1 Corintios 5, 7 dice la palabra: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y aquí entramos a un tema un poco difícil, porque es como que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Bueno, en la Pascua original, cuando el pueblo hebreo iba a salir de Egipto, había un sacrificio de un cordero sin mancha, y la sangre de ese cordero era puesta en los marcos de las puertas para que el ángel destructor que venía a cumplir esa plaga de la muerte de los primogénitos, donde estaba marcada la casa, la puerta de entrada de la casa, el marco con esa sangre, ahí el ángel pasa por alto, Passover, Pascua, pasa por alto. Y aquí el apóstol Pablo nos está hablando que nuestro Señor Jesucristo dice que es nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Ahora, para que haya una Pascua, tiene que haber sido programado un juicio. O sea, de qué, por qué viene ese juicio, ese castigo, y por qué bajo ciertas circunstancias se iba a pasar por alto ese castigo y no iba a realizarse ese castigo a ciertas personas, pasar por alto la Pascua. Entonces, lo primero que se necesita para que haya una Pascua es que haya una razón para que haya un juicio. En este caso del pueblo de Egipto, la causa, la razón para que haya un juicio es el pecado, trae juicio. La impiedad trae juicio. La maldad contra su pueblo trae juicio. En aquel tiempo, su pueblo, el pueblo de Israel. En este tiempo, su pueblo, la iglesia. La incredulidad trae juicio. La corrupción trae juicio. La idolatría trae juicio. El ateísmo trae juicio. El humanismo, etcétera, 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 trae juicio. Al estar estudiando y preparando este estudio me hizo pensar muy fuerte sobre lo que está sucediendo ahora, no en nuestro país, sino en todo el mundo. Es muy similar, es un juicio de Dios sobre el mundo por todo esto que vimos, el pecado, la impiedad, la maldad contra su pueblo, cómo es perseguida la iglesia, violentada, sacrificada en muchas partes, la incredulidad, la corrupción, la idolatría que está aún dentro de iglesias que se dicen de nombre cristianas, están llenas de idolatría. El ateísmo, es decir, no creo en nada, ni en Dios, ni respeto ni amo a Dios. El humanismo, que es en vez de estar centrado en Dios, está centrado en el hombre, en contra de la palabra, etcétera. Tanta corrupción, tanta maldad. Habría que estar orando y que el Señor nos revele verdaderamente, porque esto se ve muy, muy, muy como un juicio de Dios sobre toda la tierra. Entonces vamos a buscar ahí primeramente el libro de Éxodo, capítulo 3, versículos del 7 al 9. Dice la palabra de Dios: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor
a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del ferezeo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Aquí está una causa de juicio. Y viene Moisés y habla con Faraón y se niega a dejar al pueblo, y vienen las plagas, etc. En Éxodo capítulo 5, versículo 2, cuando Moisés se presenta con Faraón, dice: y Faraón respondió, Éxodo 5:2, y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. O sea, un corazón duro. Después de esas plagas todavía no venía la última plaga. Dice en Éxodo 10, versículo 16, Éxodo 10, 16, dice: entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, fíjense lo que dijo Faraón: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Pero aún así su corazón se endureció. Bueno, eso pasó allá, y entonces, pero ¿qué pasa ahora de Jesucristo para acá? O sea, en el Nuevo Testamento. Y vamos a buscar ahí en Romanos, el libro de Romanos capítulo 1, versículo 18. Y dice la palabra de Dios: porque la ira de Dios, fíjate, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es la verdad? Jesucristo es la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La ira de Dios se manifiesta contra todas las personas que prohíben que se hable del Evangelio, que prohíben hablar de Jesucristo en la calle, en los medios de difusión, en las escuelas, en los actos oficiales de gobierno, etc. Entonces, ahí está. En los tiempos actuales también hay juicio, no nada más en tiempos de Faraón. Vamos ahora a Juan capítulo 3, versículo 18. Y fíjense cómo aquí ya está metiendo al Señor Jesucristo en la fórmula para que ese Passover, ese pasar por alto, nos alcance o no nos alcance a nosotros, los que vivimos ahora. Dice Juan 3:18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice ahí? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que el que no cree ya ha sido condenado. ¿A qué lo podemos comparar? A cuando pasa el juicio, el castigo, la ira de Dios. El equivalente a tener la señal de la sangre del Cordero en los marcos de la puerta es el equivalente a tener a Jesucristo en nuestro corazón.
Entonces, para el que cree en Jesucristo y lo recibe como su único y suficiente Salvador, pues Jesucristo es nuestra Pascua. Porque el juicio al que todos vamos a comparecer, dice, no hay castigo. Dice, porque el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todo esto que estamos hablando es con respecto a la Pascua, pero ahora en nuestros tiempos. En Juan 3:36, busquen por favor y acompáñenme al Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 36. Dice la palabra de Dios: el que cree en el Hijo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque lo escribe Hijo con mayúscula, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Entonces, fíjense cómo el cordero sacrificado en Egipto para la salvación del pueblo de Israel, por eso al Señor Jesucristo se le llama el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Si no entendemos esos antecedentes, yo cuando no entendía esto decía, pues ¿por qué le dicen el Cordero de Dios? ¿Qué tiene que ver un cordero? Bueno, pues el cordero sacrificado en el Éxodo, ahora Jesucristo es nuestra Pascua. Ahora, ¿cuál es la naturaleza del juicio? El juicio que venía sobre el pueblo de Egipto, venía la plaga más terrible, que era, ¿cuál era? La muerte de los primogénitos. El ángel del Señor venía moviéndose por todo el pueblo de Egipto y iban muriendo casa por casa los primogénitos, o sea, el primero, el mayor. Y dice, vayan conmigo a Éxodo capítulo 11, versículo 1. Dice, Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto. La última. Una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él los dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Ahora fíjense lo que había dicho el Señor ahí mismo en Éxodo, pero en el capítulo 4, o sea, antes, desde que estaba iniciando todo este proceso. Vayan conmigo a Éxodo capítulo 4, versículo 22 y 23. Dice, y dirás a Faraón, le está diciendo a Moisés, dile esto a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Fíjense cómo está haciendo esta semblanza. Israel, o sea, el pueblo de Dios llamado Israel, dice, es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito, le está diciendo a Faraón. Fíjense qué tremendo mensaje, y aún así fue antes de todas las plagas, aún así Faraón tuvo el corazón duro. Dice, este pueblo de Israel es mi hijo, mi primogénito. Tú no lo dejas salir. No lo dejas, dice, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido. Yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito, le está diciendo a Faraón. Terrible amenaza. Y más adelante, ya en Éxodo 11, del 5 al 6, leemos esto.
Dice, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto. Desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Fíjense cómo este juicio de Dios, esta ira de Dios manifestada sobre un pueblo pecador, viene y abarca a ricos y a pobres. O sea, dice, desde el primogénito del rey hasta el primogénito de la sierva que está moliendo, y aún el primogénito de las bestias, de los caballos, de todos los animales que tenían ahí, las bestias, pobres y ricos. ¿Hay similitud con lo que estamos pasando? Esta plaga, esta pandemia, ¿respeta a ricos y pobres? No, ¿verdad? Dice, habrá gran clamor por toda la tierra. Ya estamos oyendo y viendo ese gran clamor sobre toda la tierra. Acompáñenme ahora a Éxodo 12:30. Dice, y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. No había casa donde no hubiese un muerto. Entonces, ahora, ¿cómo traemos este evento a nuestro tiempo? El juicio de muerte fue universal, nadie quedó exento. Vamos a ver más adelante que aunque el juicio fue universal para todos, ricos y pobres, hubo una excepción para el pueblo de Israel, para los que estaban cubiertos con la sangre del Cordero. Pero ahora en el Nuevo Testamento, acompáñenme a Romanos 5:12, y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En el caso de Egipto, el pecado trajo muerte, y aquí nos dice que el pecado entró al mundo y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres. Ahora dice en Santiago 1:15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Estamos hablando de el juicio de muerte fue universal. Y después en el libro de Apocalipsis, donde nos revela por medio del apóstol Juan los acontecimientos del fin, dice Apocalipsis capítulo 21 versículo 8, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto lo vamos a ver más adelante, pero ahí está el juicio de la eterna condenación, el lago que arde con fuego y azufre. ¿Para quiénes? Todos los pecadores que no, como dice ahí Juan, la que leímos, que no están cubiertos con la sangre del Cordero. Y en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Ahí la palabra todos, pues
nos habla perfectamente de que nadie está exento, nadie puede levantar la mano y decir yo no he pecado nunca. La persona más buena que tú conozcas, tu mamá, tu abuelita, mi mamá, mi abuelita, la Madre Teresa, los santos que aparecen en la historia de la iglesia, etc., todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, sabemos que todo el mundo está bajo pecado, sabemos que todo el que está bajo pecado trae muerte, sabemos que la Biblia dice la paga del pecado es muerte. Y entonces aquí es donde cobra mucha importancia, relevancia la Pascua. La Pascua es por ejemplo, en el caso de los egipcios, el que pagó con su sangre para que el pueblo de Israel fuera librado de la muerte fue el Cordero. ¿Qué quiere decir? Un sustituto. ¿Por qué a Jesucristo se le llama el Cordero de Dios? Un sustituto. Para que aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sea, vamos a decir, receptor del Passover. O sea, no que no seamos pecadores, sino que el sustituto derramó su sangre, como ese Cordero del Éxodo. Entonces, ahora el tiempo del juicio. El juicio tiene un tiempo. En el caso de los egipcios, el tiempo, vamos a ver Éxodo 11:4, cuándo se iba a ejecutar ese juicio, ese castigo, la ira de Dios, cuándo se iba a ejecutar. Dice Éxodo 11:4, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. A la medianoche. Y en el Éxodo 12:12, Éxodo 12:12, dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Dioses con minúscula. Entonces, hay un tiempo para el juicio. El caso de los egipcios fue a la medianoche del día señalado. Y ahora en nuestro tiempo, ¿cuándo es el día del juicio? El día que es ejecutado la ira de Dios. Vamos a buscar Hechos 17:31. Y en Hechos 17:31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿Quién es aquel varón? Nuestro Señor Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces hay un día establecido para el juicio. Dice, vamos a buscar Mateo 13, del 40 al 42. Y aquí nos está hablando de una parábola, habla de la cizaña y del trigo. ¿Se acuerdan de esa parábola del trigo y la cizaña? Que un señor fue y sembró en su parcela trigo, y en la noche vino el enemigo y sembró cizaña, y los ángeles le dijeron, Señor, vamos a arrancar la cizaña porque un enemigo vino y sembró cizaña. Y dice, no, dice, porque si la arrancan ahorita van a arrancar el trigo y la cizaña, no hay diferencia, pero cuando den fruto se va a notar
la diferencia, y entonces sí se va a cortar. Y dice aquí en Mateo 13, 40 al 42, dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. 42. Y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, así como hubo un tiempo en Egipto señalado para ejecutar eso, también hay un tiempo señalado ahora para el mundo actual, que le llama aquí el fin de este siglo. No está hablando del siglo XXI, está hablando del fin de esta época, como está profetizado, que nuestro Señor Jesucristo, que está vivo porque fue crucificado, no se quedó en la cruz, fue sepultado, no se quedó en el sepulcro, resucitó, el Señor lo resucitó, y después de andar un tiempo aquí y de verlo resucitado, mucha gente fue ascendido a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y desde ahí es cabeza de la iglesia y desde ahí dirige la iglesia. Entonces, pero está profetizado que va a regresar nuevamente victorioso para ejercer ese juicio. Entonces dice: ¿cuándo será ese juicio? En el fin de esta época, de esta era, de esta época. Dice: y entonces los ángeles, dice, el Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesucristo, enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Quiénes son esos? Los que detienen con injusticia el Evangelio, que se hable de Jesucristo, los que siguen practicando el pecado, la impiedad, la maldad contra su pueblo, contra la iglesia, ¿verdad? Contra la verdadera iglesia universal, todos los creyentes en el mundo, los que siguen en incredulidad, los que siguen en corrupción, los que siguen en idolatría, los que siguen en ateísmo, humanismo, etc. Dice: y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿qué vamos a concluir hoy? Porque pues no terminamos hoy con esta lección. Esta es la número 1. El próximo domingo vamos a ver la número 2, pero vamos a concluir que sin la sangre del Cordero, la ira de Dios está sobre nosotros. Todo aquel que desprecie la sangre de Cristo como nuestra Pascua, que ya fue sacrificado por nosotros, la ira de Dios está sobre él. Entonces, como que se ve un panorama muy estricto, muy duro, pero el Señor dice que es fuego consumidor, es justo, y la justicia es la paga del pecado, es muerte. Pero el Señor, en su amor por el mundo, en su misericordia, así como en Egipto se preparó un cordero para ser sacrificado en sustitución de los que iban a morir, Él también preparó, así es que fue preparado un sustituto para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, pues con esto terminamos nuestra primera lección sobre la Pascua, muy interesante, y no quiero dejarlos nada más con el concepto de la ira de Dios está sobre nosotros, porque así está escrito, sino porque fue preparado un sustituto para librarnos de esa muerte. Y estamos agradecidos con el Señor sobre esto. Vamos a terminar con una oración. Padre Santo, oramos a ti en el nombre de Jesús.
Y Señor, no nos queda más que agradecerte por tu amor, tu gracia, tu misericordia y esa fe que nos das para poner nuestra vida totalmente y únicamente en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que derramó su sangre como sustituto. Nosotros así lo creemos, así lo recibimos y por eso te damos honor y te damos gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues bonita enseñanza que nos da la palabra en esta hora y pues los invito a compartirlo, los invito a ver las demás clases y diferentes predicaciones y actividades de la Iglesia Oasis de Gracia de Pharr, Texas. En el sitio hay una aplicación que la pueden bajar de Oasis de Gracia y ahí está todo, y también lo pueden ver en Facebook y en YouTube. Busquen Oasis de Gracia y ahí pueden bajar todo esto. Dios les bendiga.